Ya miren, ahí yo sé que se ve, yo sé que se está viendo, y ahí también sé que se está viendo, porque se ve, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe, sí. Ya ven, a ver. Bien, como les digo, su principal material es la roca, la cual la van a asegurar con grapas de bronce, y se sabe que el bronce es la aleación de cobre y estaño. Sus construcciones más importantes van a ser el complejo Tiahuanaco, del cual hemos hablado hace un momento, ¿no? Que era primordialmente administrativo y religioso, con un área de 4 kilómetros cuadrados. Otros también van a ser Acapana, que era una pirámide con terrazas, construida en una elevación natural, o sea, en una pequeña montaña. Sus dimensiones eran de 180 metros de largo por 15 metros de altura, ¿no? Y es la construcción más grande de los Tiahuanaco. También tenemos a Pumapunku, que también conocido como la Puerta del Puma. Es una construcción que presenta plataformas y posiblemente tuvo forma de pirámide trunca, solo que lamentablemente por el deterioro y otros motivos más, está casi en ruinas. Tenemos el Calasasaya, ¿no? Que es un templo construido con piedras de 5 metros de altura, ¿no? No todas, pero algunas tienen 5 metros de altura. Este centro ceremonial mide 126 metros de largo por 117 de ancho. En el medio presenta un gran patio rectangular. Hundido, ¿no? El cual se accede descendiendo por una escalinata de 6 peldaños. En su interior se ubicó el monolito Ponce y se encontró también la portada del Sol. También tenemos al Templete, que es un templo semisubterráneo que está junto al Calasasaya, ¿no? Cuyo patio ceremonial se encuentra a 2 metros debajo del nivel del suelo. Sus muros en el interior se encuentran decorados por cabezas enclavadas, no como las cabezas clavas de la cultura chavín, y cabe destacar que todas las cabezas son distintas, no hay ninguna igual, lo cual representa a cada etnia de los Tiahuanaco. En cuanto a la escultura, ¿no? En cuanto a la escultura, ellos van a elaborar grandes esculturas de piedra. Muchas de ellas van a ser talladas, como el monolito Bennett y el monolito Ponce. El monolito Bennett está ubicado en el interior del templete y es la más grande de todas las esculturas, ya que mide 7.3 metros de altura y 1,20 m de ancho. Es tallada a partir de una sola piedra de arenisca roja y representa al ser antropomorfo, que lleva en el centro y un vaso de tipo Kerr en sus manos. Mientras tanto, el monolito Ponce está ubicado en Calasasaya y esta escultura tiene forma de un sacerdote, ¿no? Y lleva un cinturón con las piernas separadas y una cabeza que desciende en trenzas hasta la espalda. Y por último tenemos al Intipunco, que es la portada del sol o puerta del sol, ¿no? Que está tallado en un bloque de roca, ¿no? De 9 toneladas, mide 3 metros de altitud por 3.75 metros de ancho. Se encuentra ubicado sobre la plataforma de Calasasaya. Este monumento posee decoraciones, ¿no? De friso de bajo relieve y la imagen central del dios Huiracocha,
¿no? Que es el dios de la vara, que es el dios principal de los Tiahuanaco. Este dios tiene una medida de 81 centímetros de alto, ¿no? Por 54 de ancho. Este personaje tiene la relación con el personaje de la escena Raimondi de Chavín, pero en Tiahuanaco se humanizan más los rasgos felinos. Tal vez no, porque en la era del terror lo que se quería era difundir, ¿no? Y en ese caso los tiahuanacos no buscaban eso, sino que los tiahuanacos buscaban integrar, no sus etnias, sus colonias, y no infundir el terror como si lo hacían los chavín, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esa portada del sol también van a representar imágenes de cóndores, ¿no? De felinos, de rayos y otras cosas más. En la cerámica, mientras tanto, algo característico fueron los queros, ¿no? Que era una vasija de boca ancha, prácticamente como un vaso. Su cerámica es polícroma, van a primordial usar el rojo, el negro, el blanco y el anaranjado, que era el que más abundaba entre sus combinaciones. En ella se representan figuras geométricas, zoomorfas y antropomorfas. Algunos representaban formas de cabeza de felino, ¿no? De camélidos o de aves, ¿no? Amazónicas, que son especies que las vemos, ¿no? En parte de su territorio de los Tiahuanaco. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Consultas, preguntas acerca de esta nueva presentación de los Tiahuanaco. Profe, Dime, dime. cuando ellos hacían sus esculturas, esas piedras que utilizaban eran de las mismas montañas que ellos donde se iban o ellos traían cargando. Ah, ya, buena pregunta. Lo que pasa es que en el altiplano hay algunas elevaciones que sí tienen roca, no tienen la facilidad del acceso a ese material. Así que sí sacaban la roca de su entorno, ¿no? Sí lo sacaban de su entorno. ¿Quién hizo la pregunta? Roma, profesor. Román Torres. A ver, para anotar. Román Torres. Román Ya, muy Vergaray, bien. profesor. Vergaray. ¿Cómo? Román Vergaray Domínguez. Ah, ¿verdad, no? Vergaray. Ah, ya que está. Pensé que Román era tu apellido. Como también hay apellido en Román. Muy bien. Gracias, gracias por tu participación. Ray Fernando, ¿algo que quieras decir, preguntar, comentar? Profesor, el Intipunco o Puerta del Sol, ¿dónde quedaba ubicada? En el Calasasaya, ¿no? Acá, miren, este templo de aquí. A ver, lo voy a No, compartir. profesor, el departamento, sí. Ah, eso ya es en Bolivia, no queda exactamente acá en Perú. Hay que recordar que la cultura tiahuanaco es Ah, una ya. cultura binacional, ¿ya? Es binacional, no solo queda acá en Perú. ¿Ahí está claro? Sí, profesor, sí está claro. Si no me equivoco, es la única cultura binacional, ¿no? Pre-inca, porque los incas sí también eran de varios países. Muy bien, ¿alguien más, chicos? Profesor, de ser una cultura binacional, tenemos descendencia boliviana también algunas personas. No es que sea dependencia boliviana, sino de que parte de su territorio también estuvo en Bolivia. Incluso es el 70% en Bolivia y el 30% en Perú, ya que los tiahuanacos se van a desempeñar más que todo en el altiplano, ¿no? Si recuerdan el mapa de la semana pasada, a ver, déjame ver, creo que sí lo tengo acá. Si recordamos su mapa de ubicación, acá lo tengo.
Ya, a ver, voy a compartir pantalla para que lo puedan ver. Si recordamos lo de la semana pasada, vemos que los Tiahuanaco pertenecían a Perú una parte, otra parte a Bolivia y otra parte a Chile. Ya, por eso es que es una cultura incluso trinacional. Ya dependiendo también la fuente, algunos dicen Argentina también, ¿no? Pero principalmente se va a desarrollar en lo que va a ser Bolivia. Ahí va a estar su centro. Ya, por eso es que incluso ven la estrella acá, de Aguanaco, ahí estuvo el templo de Calasasaya, que va a ser su principal centro administrativo de ellos. Pero también hay otras evidencias en Perú, en Chile y Argentina, ¿no? Pero se va a desarrollar más en la parte de Bolivia. Muy bien, a ver. ¿Hay más alguna pregunta, chicos? Listo, a ver, continuamos con las preguntas acá que tenemos en su libro. A ver, ¿cuáles son las principales construcciones arquitectónicas ubicadas en el complejo arqueológico Tiahuanaco? A ver, quién me lo pone en el chat? A ver, pongan en el chat las construcciones arquitectónicas, los Tiahuanaco. Son varias, chicos. A ver, ¿cuáles tenemos? El Calasasaya, el Pumapunku. ¿Qué más? A ver, ¿qué es lo que ponen? A ver. El monolito no, porque es una escultura. Estamos hablando de arquitectura, de construcciones. Y el Acapana, ¿no? Muy bien. Y el Acapana. Ah, y el templete, ajá. Y el templete, sí, son cuatro. ¿No? El Calasaya, el Pumapunku, el templete y el Acapana. ¿Ya? Muy bien. Intipunku, no. Pumapunku. Ya está bien, chicos, está bien. A ver, dos, redacta una descripción iconográfica que se encuentra en la parte superior de la portada del sol. Ya. En frisos presentaban imágenes de felinos y cóndores, ¿no? Y en el centro la imagen del dios Huiracocha. Ya, a ver, eso es la respuesta de la 2. Muy bien, chicos. La 3. ¿Cuáles son los principales materiales utilizados para la construcción? Obviamente iba a ser la roca, ¿no? Ya que era el material que tenían a su alcance. Además, este material presenta mayor resistencia. Por ende, podían hacer cualquier tipo de construcción sin problemas. Ahí está. Y por último,
¿Cuál es la escultura de Chavín donde se puede preservar la iconografía relacionada a la divinidad Huiracocha? Ahí es de Estela Raimondi, ¿no? Claro, en el Pumapunku se ve, ¿no? El de Huiracocha, pero, o sea, ¿qué escultura de los Chavín es la que van a tener como base? No es la Estela Raimondi. Porque en el Estela Raimondi también se puede ver al de Huiracocha. ¿Ya? Listo, a ver chicos, tomen nota. ¿Qué hora es? Les doy 3 minutos para que tomen nota de esto. ¿Ya? Bien chicos, ahora vamos a ver un video. Ya, bueno, un par de videos donde hablan aún más sobre los Tiahuanacos, ya que también son conocidos como los señores del altiplano, ya. A ver, voy a compartir. Chicos, atentos que al final les va a servir a ustedes, ya. Arujachina, chita ora chana. Maro kanan chachina. Arujachina, ukalaiku. Mana, munanyama chirasina. Makama, akaloktawi. Akawaktawi. Tenalay ko tayo kawan chawi uti kalay. Urakot! Kacamuna tawki. Maro nakasina. Urakotcha, pipiriha. Urakotcha uke.
Desde las ruinas de antiguos enclaves de las culturas Inca y Tiahuanaco en el lago Titicaca, los sacerdotes cayaguayas rinden culto al Tata Inti, al dios sol. Al amanecer, el humo de sus saumerios, donde queman amuletos y fetos de llama para la buena suerte, se eleva en invocación a Viracocha, que creó el mundo desde esta isla del sol. Este enigmático dios ordenó a los hombres que creciesen y se multiplicasen. Luego desapareció por el oeste y jamás le volvieron a ver. Según el prestigioso arqueólogo Federico Kaufmann Deutsch, el personaje alado de la Puerta del Sol de Tiahuanaco representa a Viracocha, que como creador del mundo andino se encuentra rodeado de míticos seres con cabeza de cóndor. Los ciclópeos monolitos de Tiahuanaco parecen querer hablarnos de los secretos que todavía esconde esta misteriosa cultura del Titicaca. Hay autores que los han llegado a describir como dioses extraterrestres y han elaborado extravagantes teorías, pero lo cierto es que estas pétreas esculturas siguen sorprendiendo a los arqueólogos y especialistas más reconocidos. La cultura tiahuanaco aparece en el altiplano boliviano hacia el siglo IV, a pocos kilómetros de las orillas del lago Titicaca. Posteriormente se extendió hacia el sur, donde se fusionó con los Wari, herederos de la tradición Paracas Nazca. El Titicaca es el lago más importante de América del Sur y uno de los más altos del mundo. Se encuentra a 3.820 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión de 9.000 kilómetros cuadrados, unos 230 kilómetros de largo por casi 100 de ancho y una profundidad máxima de 457 metros. La cultura tiahuanaco pasó por varias fases: la temprana, la clásica y la post-tiahuanaco. Era una sociedad profundamente marcada por sus creencias religiosas. Los habitantes de la Isla del Sol todavía guardan el reflejo de esta religiosidad en la liturgia de sus rituales. Invocan a sus deidades antes de emprender cualquier acción, especialmente a la Pachamama, la diosa de la tierra. En las Islas del Sol y la Luna encontramos numerosas ruinas de origen tiahuanaco que más tarde fueron ocupadas por los incas. Son lugares sagrados para el pueblo andino. Por todas partes se pueden ver sus ofrendas en forma de piedras apiladas y orientadas hacia los cerros nevados, que se consideran sagrados al ser la morada de los dioses. Los antiguos observatorios místicos son utilizados todavía por los chamanes en sus ceremonias de invocación y meditación. La ciudad monumental de Tiahuanaco se construyó en la época clásica. El famoso monolito barbado o Contiki preside el templete semisubterráneo. ¿Fueron dioses o gigantes los constructores de esta ciclópea ciudad? El transporte de las enormes piedras y su unión mediante entalladuras ha dado lugar a numerosas teorías, pero ninguna aceptada por todos. Tiahuanaco sigue representando un enigma. ¿Hubo un diluvio en el Titicaca?
La leyenda cuenta que la tierra estaba habitada por unos gigantes llamados chulpas, que habían llegado a ser sabios y poderosos, pero su cultura degeneró en violencia. El dios Viracocha les castigó con un devastador diluvio y todos murieron. Entonces Viracocha, desde la Isla del Sol, la primera en emerger de las aguas, creó a Manco Cápac y a Mama Oglio, la primera pareja humana, y les entregó un cetro de oro. Manco Cápac lo lanzó con fuerza y donde cayó nació el Imperio Inca. La mayor parte de la costa peruana es árida y desértica. Vastas extensiones de arena en forma de dunas inundan y cubren todo a su paso. La atmósfera se vuelve asfixiante y gris. A veces es difícil distinguir la línea del horizonte. Sin embargo, este territorio inhóspito fue la cuna de grandes civilizaciones que supieron crear vergeles en el desierto por medio de canales de regadío. Gracias a estas técnicas avanzadas, lograron una explotación agrícola que pudo sustentar un elevado número de habitantes. Este es el caso de la cultura chimú, que llegó a dominar 700 kilómetros de costa entre el año 1000 y el 1470, y a tener ciudades como esta de Chan Chan, quizás la más grande del mundo en su época, con cerca de 100.000 habitantes. Ocupa una extensión de 20 kilómetros cuadrados. Se compone de 9 recintos amurallados, separados por muros trapezoidales de 6 a 9 metros de altura. Cada uno corresponde a un monarca chimú diferente. Una red de pasillos une estos recintos con la gran plaza ceremonial. La totalidad de las construcciones se realizaron en arcilla, elemento común a todas las culturas del desierto peruano. Alrededor de los altares ceremoniales, las paredes estaban decoradas con bajorrelieves que representaban redes de pesca. Chan Chan vivía volcada al mar. La pesca ocupaba gran parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Un entramado de toldos preserva la excavación del fenómeno climatológico del Niño. En esta región la lluvia es prácticamente inexistente, pero varias tormentas, registradas en el último siglo, han destruido y deformado sus frágiles muros. Era una sociedad muy jerarquizada. El poder se sustentaba en el Gran Chimú. Debajo de él se encontraban los caciques que gobernaban los distintos valles. Luego estaban los profesionales y los recaudadores de impuestos que vivían en las ciudades, y finalmente los campesinos, agricultores y pescadores. Los múltiples hallazgos de piezas de oro nos permiten asegurar que la orfebrería tuvo un gran desarrollo en esta cultura. La mayoría de las piezas encontradas son de carácter religioso. Los chimú rendían culto a la luna y al sol, y también a las momias de sus monarcas, a las que solían sacar de sus tumbas en ocasiones señaladas. Las máscaras de ojos ciegos eran funerarias y se colocaban en el rostro de las momias. La cerámica también ha sido de suma importancia en el estudio de la vida cotidiana de los chimú. En ella se describen muchos de sus usos y costumbres, como en este huaco que representa a un pescador con su caballito de totora. En la actualidad, los pescadores de la costa norte peruana siguen utilizando estas embarcaciones llamadas caballitos de totora para faenar en los caladeros cercanos. La totora es una especie de anea o espadaña que crece en los terrenos pantanosos. Una vez cortada y secada al sol, adquiere una dureza flexible que la hace muy resistente e impermeable. Al amanecer, los pescadores se hacen a la mar con sus artes de pesca y ponen a prueba su equilibrio cabalgando las olas con la más antigua de las técnicas del surf.
El rostro antropomorfo del degollador de hombres de la Huaca de la Luna nos introduce en la cultura moche, que se desarrolló en estos mismos valles costeros antes del Imperio Chimú, entre el 200 a.C. y el 700 después de Cristo. Desde aquí podemos ver la Huaca del Sol. Entre estas dos pirámides se extendía la capital del Imperio Moche. En el interior de la Huaca de la Luna apreciamos los distintos niveles excavados. Cada uno corresponde a un gobernante diferente, que al morir era enterrado con todas sus pertenencias, así como con sus mujeres y servidores. Una vez enterrado se tapaba todo con ladrillos de adobe y se construía encima el templo del nuevo gobernante. Han sido hallados 6 niveles diferentes a los que se accedía por medio de una rampa. La sociedad moche o mochica estaba también muy jerarquizada y había una clara especialización en el trabajo. Parece que instituyeron un sistema de tributo en el trabajo llamado mita. Hay autores que la definen como una sociedad teocrática. Otros nos hablan de una sociedad secular. Sabemos que rendían culto a la luna y a la deidad Ayapaec, un dios fiero, supremo y creador del mundo, que demandaba sacrificios humanos. Al parecer, las víctimas eran arrojadas desde la cima del Cerro Blanco, que se encuentra en la parte posterior de la Huaca. Allí se han hallado 42 cadáveres de guerreros sacrificados. Cerca de la Huaca de la Luna se encuentra la del Brujo. En Perú se llama huaca a cualquier yacimiento arqueológico y huacos a las piezas que se rescatan de ellos. Lo más importante son los frisos polícromos en relieve que se han desenterrado, como el de la cuerda de prisioneros desnudos que caminan hacia la castración, hacia la figura del degollador que con forma de araña sostiene un tumi o cuchillo ceremonial en la mano. Algunos arqueólogos piensan que se trata de una representación del dios Ayapaec. En las paredes de las diferentes plataformas, bajo el relieve de los dibujos, sobresalen huesos y restos humanos. Se cree que pertenecen a trabajadores que eran castigados a morir emparedados. El número de momias encontradas en Perú es muy superior al de cualquier otro país del mundo. Sus antiguas civilizaciones tenían poblaciones muy numerosas. La gente era enterrada con todo lo que poseía, puesto que creían que la vida continuaba en el más allá. Los procesos de momificación variaban según las diferentes épocas y regiones. En el caso de las culturas de la costa, el principal elemento conservador ha sido el clima. La extraordinaria sequedad del desierto peruano ha sido determinante para que los cuerpos momificados se hayan conservado de esta manera hasta nuestros días. Las cabezas de momia, fruto de la profanación de tumbas milenarias, ocupan un lugar predominante en las mesas de poder de brujos y curanderos. En la oscuridad de la noche y bajo la dirección de los chamanes, se celebran rituales en los que se ingiere el San Pedro, un cactus que contiene un poderoso alcaloide indólico, la mescalina, una sustancia psicoactiva que provoca un profundo estado de trance. El San Pedro se cuece un mínimo de 8 horas. El producto de la cocción se ingiere por la nariz. El número de levantadas o tomas lo determina el chamán.
Las espadas con las que se protegen de los espíritus perturbadores se mantienen clavadas en el suelo, custodiando la mesa. El San Pedro ha estado presente en la mayoría de las culturas preincaicas. Su nombre autóctono es Huachuma. Según el investigador Antonio Escotado, comienzan a llamarle San Pedro por influencia cristiana, por ser San Pedro el depositario de las llaves del cielo y ser esta planta la que les promete introducirles en el otro mundo. Vamos levantando. En la cerámica Moche, Chimú, Paracas y otras, vemos representado al cactus en forma de estrella, como el corte que le dan al San Pedro para aprovechar la parte que contiene más cantidad de mescalina. El cactus se puede comprar en los mercados de brujos del norte, así como una infinidad de pócimas y remedios preparados por los curanderos, recetas cuyo origen se pierde en el tiempo. Se agregan las demás hierbas. 5 minutos a cada una de estas hierbas, las vas a servir por espacio de 1,5 litros. También se pueden conseguir los objetos litúrgicos necesarios para cada ritual, como los cráneos de momia que confieren el máximo poder a las mesas ceremoniales. Te voy cargando, aquí te voy parando. La una es la bordona, parando la otra el gallón. Arriba laguna. Los huacos, las piezas arqueológicas que consiguen en las excavaciones clandestinas, son imprescindibles para que los chamanes tengan el poder necesario para invocar a sus deidades. El líquido obtenido de la cocción del San Pedro también se ingiere oralmente. Su efecto es más lento y la dosis ha de ser mayor. Te voy cargando, te voy dando los poderes de mi rey. La gente, aunque muy creyente en el norte de Perú, alterna su fe cristiana con sus creencias en la brujería y el curanderismo. Viven en un mundo animista donde los males y las desgracias tienen su génesis en los maleficios y conjuros. La una es la bordona, parando la otra el gallón. Y dentro de las tinieblas el Señor se va. Continuando nuestro viaje a través de las culturas preincaicas, sobrevolamos la misteriosa Pampa del Ingenio. El primero que lo hizo fue el científico norteamericano Paul Kosok en 1939. Descubrió unas enigmáticas líneas que se perdían en el horizonte, coincidiendo con el punto por donde se ponía el sol. Aquello no era natural, sin duda habían sido delineadas y excavadas en la pampa por la mano del hombre. Pensó que se trataba del mayor libro de astronomía del mundo. Pero no solo se trataba de líneas, también había dibujos enormes que solo se podían ver desde el aire y a cierta altura. La matemática alemana Maria Reich continuó las investigaciones. Dedicó 40 años de su vida al estudio de las líneas y dibujos. Efectivamente, muchas de ellas coinciden con solsticios solares y con ortos lunares, pero según la investigadora, la Pampa fue dibujada en el primer milenio de nuestra era por el pueblo Paracas y Nazca. En sus estudios hace la siguiente reflexión. ¿Cómo y para qué fueron realizadas por una cultura supuestamente primitiva que no podía volar? Solo podían haberlas planeado y dibujado a una escala menor.
Pero ¿cómo pudieron luego trazarlas en su sitio y darles la orientación correcta? Es un enigma cuya solución tomará todavía muchos años. Tenemos delante de nosotros una de las tareas más importantes del estudio de nuestra historia, que nos llevará a la comprensión del hombre del pasado y de su manera de pensar. Las frágiles líneas se han conservado por el escasísimo o inexistente régimen de lluvias, pero hay zonas donde se aprecian rodadas de coche que las han destruido. Incluso la carretera panamericana atraviesa la pampa. Muy bien, chicos, muy bien, chicos. A ver, y habiendo visto esto, vamos a pasar a desarrollar lo que continúa el libro, ¿ya? Que son estas preguntas de aquí. A ver, levántenme su mano quienes van a participar en el desarrollo de las preguntas. Tengo 10 preguntas. A ver, tengo a César Martínez. A ver, voy a anotar. César Martínez, aquí está. ¿Quién más? Yo tengo a César Martínez, a Ron Vergaray. Muy bien. André Barreto. ¿Nadie más? Allá, acá tengo alguien más. Gonzalo Incahuamán. Y Rizgul. Muy bien. 5. Muy bien, está bien. A ver. La primera pregunta para... No dejen sus manos ahí levantadas, ¿ya? Para César Martínez. A ver, la primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál era la divinidad principal de los taiwanacos? Adoraban. Huiracocha. Ajá, muy bien, Huiracocha, ¿no? Muy bien. La 1 es la de Huiracocha. Muy bien. Gracias, César. Ahora, Román Vergaray. Señala la alternativa que no guarda relación con los demás. Sería la B, Machu Picchu. Claro, no, Machu Picchu es incaico, ¿no? En cambio, los demás sí son de los Tiahuanaco. Muy bien. 2B, Machu Picchu. Gracias, Román. A ver, André Barreto, la 3. Sí, profe. A ver, la La 3. 3 dice, en la cultura tiahuanaco, ¿qué objeto cerámico fue el más representativo? ¿El quero? El quero, ¿no? Muy bien, el quero. Ese vaso ceremonial. Muy bien. La 3 es la E. Gonzalo Incahuamán, la 4. Gonzalo. Cuatro, la D, dice, a ver. Templo subterráneo cuyo patio ceremonial presenta muros en el interior. Ah, claro, el templete. No, está muy bien. 4D. Y por último, Ray Red Bull con la 5. Sería escultura, profesor. ¿Cuál dice La la D. escultura? Más que eso va a ser la arquitectura, ¿ya? Porque dentro de los sitios arqueológicos, como el dentro de Tiahuanaco de Calasasaya, encontramos más de una escultura, ¿ya? El segundo más importante sí es la escultura, pero lo más importante es la arquitectura,
Luego sigue la escultura y por debajo la cerámica. En cuanto a textilería y metalurgia no van a sobresalir mucho. ¿Ya? 5C. Muy bien, a ver, continúo yo. Complejo arqueológico de Tiahuanaco, donde destaca el decorado de rompecabezas en sus paredes interiores. Igualmente, no va a ser ahí el templete. La 6B. 7. La divinidad de los Tiahuanacos, dios Viracocha, que también es el dios de las varas. ¿Ya? 7C. 8. ¿Dónde se encontró la portada del sol? En el Calasasayo. Igual que Monolito Ponce. 9. Objeto característico de la cultura de Tiahuanaco. El quero, ¿no? 9C. Y 10. La cultura de Tiahuanaco influyó con sus creencias religiosas como el dios Viracocha, ¿no? El cual se encuentra representado durante el horizonte temprano en la cultura chavín. 10B. Muy bien, chicos. Esa es su tarea que tienen para casa. Ya tienen hasta el viernes para mandarle, están con tiempo. Ya, así que háganlo con calma, pero tampoco se confíen. ¿Ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta antes de terminar? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. De ser así, allí nos quedamos, chicos. Ya nos veríamos la siguiente semana. Chao, chicos, cuídense. Manden su tarea con tiempo. Chao, chao. Chao, profesor, cuídese. Chao, chicos, Chao, profesor. gracias. Chao, Cuídese. compañeros. Chao, chao. Chao,